Rescates millonarios, secuestros aterradores e incluso la muerte. Una fuerza multinacional lucha por controlar un nuevo fenómeno delictivo que sacude los mares de África. Son los piratas del siglo XXI, hoy en DEF TV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DEF TV, muchas gracias por acompañarnos. Y los piratas, los corsarios han estado prácticamente en toda la historia de la humanidad, de distinto modo, de distintas procedencias. Pero ¿qué pasa hoy en el siglo XXI con la piratería, que es un fenómeno absolutamente presente y peligroso? Vamos a introducirlo en el siguiente informe y hablar de este tema en el programa de DEF TV de este domingo. Adelante. La piratería es casi tan vieja como la navegación misma. Disminuyó hasta casi desaparecer con la aplicación de la máquina de vapor a los barcos y el crecimiento de las armadas nacionales a lo largo de los años. Los últimos registros de piratas organizados y exitosos datan de finales del siglo XIX. Sin embargo, hoy están de vuelta. It'll be the first time Somali pirates have kidnapped children. The pirates hijacked a sailboat carrying a Danish family off the coast of East Africa. A British couple is also free this morning after more than a year as captives of pirates in Somalia. Desde 1991, Somalia se desangra en guerras civiles que asolan a millones de ciudadanos en un territorio hostil y devastado. En la punta del cuerno africano se encuentra Puntland, gobernada en la actualidad por una alianza de clanes religiosos. Desde allí parte la mayoría de unos nuevos delincuentes que aterrorizan los barcos que se atreven a pasar por sus costas. Son los piratas del siglo XXI. It's 15 million, okay. You know, the condition of the actual cargo holds. Yeah, the condition of the ships, the cargo holds, and to make sure that the hostages are okay. This $2,500, we will give it to his hand first time he lets you on the ship, and you see the captain, you see the people, and you videotape that. Ubicados estratégicamente en el extremo norte de Somalia, dominan la salida del Golfo de Adén, que es a su vez la desembocadura del Mar Rojo. Por sus aguas transitan los barcos cruceros con miles de turistas europeos que atravesaron el Canal de Suez. Uno de sus principales botines son los rescates cobrados por liberar secuestrados. I have spoken to everybody, and I don't know what else I can say. Just please help us. What began as a dream retirement sailing around the Indian Ocean turned into a nightmare when Somali pirates seized their boat. In videos made by the pirates, it emerged that in captivity, the Chandlers didn't even have each other for company. It's because I'm not with my husband that I'm feeling so lonely and desperate and finding it difficult to sleep. Kidnapping is big business for Somali pirates. Reports say up to $1 million was paid for the Chandlers, although it's not clear who paid it. And as the relieved couple get ready to pick up their interrupted lives, something like 500 hostages remain in Somali pirate hands. El extremo del cuerno africano permite a los piratas del siglo XXI alcanzar a los barcos salidos del Golfo Pérsico con dirección suroeste. El daño que provocan no solo se cuenta en dinero. The White House is strongly condemning the murder of 4 Americans kidnapped by Somali pirates. This operation involved 4 warships, reconnaissance aircraft, and Navy SEALs. But in the end, it was not enough to save the lives of those 4 Americans. Navy destroyer was just 600 yards behind the yacht, negotiating with the 19 pirates who were trying to take their prize to Somalia, where they could hold their hostages, Gene and Scott Adam and Phyllis McKay and Bob Riggle, for ransom. El Consejo de Seguridad de la ONU
aprobó una resolución de sanción contra los piratas somalíes y Europa y los Estados Unidos enviaron buques de guerra para intensificar el patrullaje. Sin embargo, es muy vasta la superficie a cubrir y estos nuevos delincuentes se mueven como piratas en el agua. Now, there is already a multinational naval force patrolling the seas off Somalia, but is it enough? Already there is evidence that the pirates are evading those patrols by spreading their activities east towards India and down south as far as the Maldives. For the insurance companies, having already lost hundreds of millions of dollars in ransom payments, the answer lies in the private sector. El origen de la piratería siglo XXI tiene múltiples y controvertidos factores sociales y políticos. La corrupción y la falta de un marco legal convierten a una simple profesión como la pesca en un caldo de cultivo de violencia. Took up piracy in the mid-90s. He has been involved in over 25 hijacks. marba waxbaa lagu howlgelay mar waxaa lagu howlgelayay hal saxiimad oo motor aad u yar ku xiran mar waxaa lagu howlgelayay laba saxiimad oo hadba step bay u soo kacays ilaa iyo hadda meesha ay marayso waxa weey marka dadku qaabkaas ku shaqo tagi jiray oo badda ku aadi hadday 10 nin xaaladan abuurtay sanadkii dambe 20 bay ahayd kii ku xigay 30 bay ahayd kii ku xigay 50 bay ahayd kii labaad waxayba noqdeen cabsi naba geliso maraakiibta xabadda iyagoo nagu ridayaan marka fuula because waxa cabsida mid ka daran baan haysan madaafiicda ay nagu ridayaan madaafiicda gudaha ay noogu jidaan waana baahi qof marka meel ka noqon maayo maraakiib diyaarada keen maraakiib keen gujisiye keen wax cabsiya ma geliyaan haddii cabsi gelinayso way iska dayn lahayd. El 75% de la población somalí no tiene agua potable. La expectativa de vida es de 50 años. El 25% de los niños menores de 5 años sufre de desnutrición y la mortalidad de los bebés recién nacidos alcanzó el 25%. De este país devastado surgen los nuevos piratas del siglo XXI que aterrorizan las aguas de la costa de África. Para hablar de este tema en la primera parte del programa nos va a acompañar Juan Bataleme. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE. Muchas gracias, Juan, por estar en DEF-TV. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y decíamos, ¿no?, que la piratería ha ido cambiando a lo largo de la historia. ¿Cómo dirías que es la característica de estos piratas del siglo XXI? Si no, uno siempre tendió a ver a los piratas con esa visión romántica. Uno pone, por ejemplo, estas películas como Piratas del Caribe y pone toda esa cuestión romántica y en realidad es un problema de alta sensibilidad en el conjunto de lo que son las amenazas a la seguridad internacional en el siglo XXI. Creo que la característica más importante es esa combinación de desgobernabilidad en la tierra, como vemos en el caso de Somalia y en otras áreas de África, que repercute directamente en el mar y buscan principalmente las vulnerabilidades. El Índico y el Mar Rojo es una zona sensible donde las líneas de comunicación naval están altamente extendidas. Entonces, ahí había una vulnerabilidad y había una oportunidad para los criminales, en este caso para los somalíes. Y saltaron directamente a explotar esa vulnerabilidad. Los grandes convoys desprotegidos que representaron en ese momento una buena oportunidad para obtener dinero para suplir los problemas o suplir sus necesidades que no, obviamente la ausencia de gobierno no se los da. Entonces, a partir de ahí empezó toda esta especie de escalada, donde apareció uno, aparecieron 10, apareció la empresa privada criminal que se lanzó sobre las aguas a atacar a la comunidad internacional. ¿De cuándo data esta problemática? Principalmente desde después de los 2000, digamos. Después del 2001 toma mucho auge, sobre todo después de los intentos norteamericanos de la ONU de tratar de traer algo de gobernabilidad a Somalia. Uno recuerda bien que en 1992 y antes también, hacia el fin de la Guerra Fría, Somalia entra en lo que llamamos un estado fallido, grandes niveles de violencia, intervención de la ONU, intervención norteamericana, pero nunca se logra resolver ese problema. En el 2005 entra Etiopía y trata de poner orden,
también logra un éxito muy pasajero y rápidamente empiezan a aparecer en esta zona de falta de gobernabilidad estos grupos que saltan a operar entre el 2006, 2007, 2008, llegando a un pico entre el 2009 y el 2010. Claro, me parece muy importante, ¿no? Esto que estás haciendo referencia y que también lo citaba el informe, de pensar también lo que está pasando en la tierra, ¿no? Que quienes han estado en Somalia dicen, bueno, que es un ambiente de miedo y anarquía impresionante el que se vive. Desde el momento que uno ingresa en ese estado fallido, la pregunta 16 para ingresar al país es qué tipo de armas trae, y es el único lugar donde uno ingresa y ni siquiera hay un control de metales, ¿no? Y de allí en más, puertas adentro, toda esta anarquía, esta hambruna de proporciones bíblicas, una sequía que es la peor en 30 años. Entonces decimos, en ese panorama tan desolador, cómo encontrar una fuerza, un orden que pueda luchar o darle un marco a lo que luego sucede en el mar, ¿no? Sí, totalmente. Digo, el concepto acá es el concepto de anarquía. La anarquía en tierra replica en el mar. Lo que pasa es que es mucho más fácil para la comunidad internacional atacar la anarquía en el mar, como bien señalaba el informe. Ahora bien, el problema es qué hacemos con la tierra, o qué hacemos con esos ciudadanos que ya vieron la oportunidad de generar sus propios negocios y generar un montón de negocios conexos en relación a la piratería. Entonces ahí hay algo que es interesante, digo, ¿qué incentivos tiene la comunidad internacional para cambiar esa forma de vida? Uno podría decir, bueno, más ayuda internacional, Somalia hoy vive de la ayuda internacional. Sin embargo, eso no alcanza, eso no basta. Ahí hay un grave problema de desorden, de ausencia de gobierno. El problema es, ¿intervenimos en ese país como se interviene en otros lados? Se intervino. Cuando se intervino, ¿se mejoraron las condiciones de vida de esas personas? Evidentemente no. Entonces, el problema es extendido, es largo y yo diría de muy difícil, si no imposible, resolución. Es impresionante, ¿no? Ese testimonio que escuchábamos en el informe donde el pirata cuenta, ¿no? Dice, sí, están las balas, están los buques, pero no les tenemos miedo a las balas. Hay algo peor que las balas, que es el hambre, ¿no? Es realmente choqueante escuchar eso. Sí, también hay algo de justificación, ¿no? Porque el hambre tampoco justifica que yo tenga retenido buques que están llevando cargamentos de petróleo, están llevando personas, como por ejemplo suelen ser los buques los buques de pasajeros o los mismos yates. Lo que pasa es que, claro, ahí uno ve la diferencia. Si uno veía en el informe recién, las lanchas eran una cosa podrida, putrefacta. Lo importante de esas lanchas son los motores de alta velocidad. Frente a eso se opone la más alta tecnología, no solamente de los Estados Unidos, sino de la OTAN, de China, de la India, de Pakistán, de Rusia, que son esos grandes buques de combate. Y un común denominador en esto es, sirve pero no sirve tanto. ¿Por qué? Porque lo que tiene el criminal moderno es la capacidad de adaptación, ¿no? Fíjate, si uno pudiera decir, las guerrillas son son muy difíciles de destruir, pero una vez que las destruiste, son muy difíciles de regenerarse. A estos grupos criminales matás 4, destruiste un grupo, aparece otro, y así sucesivamente. Entonces, lo que era interesante de esto es que vengan, muerto yo, me va a seguir mi hijo en la empresa criminal. Y aparte algún beneficio tengo. ¿Por qué? Porque la reacción primera de nuestras comunidades es negociar con ellos. Sí. Aunque eso está cambiando. Y en esas negociaciones no hay montos enormes. En el informe se hablaban de miles de dólares, pero ha habido rescates millonarios, de decenas de millones de dólares, por ejemplo, de barcos petroleros, ¿no? No me imagino a ese pescador devenido pirata quedándose con gran parte de ese rescate, ¿no? ¿Quiénes son los que realmente están ahí atrás usufructuando los negocios? ¿Los llamados señores de la guerra? Me imagino que en parte están los señores de la guerra, o sea, el que controla, digamos, los núcleos y tiene los accesos a conseguir los grandes motores, pero no solamente motores de buques, es, por ejemplo, la capacidad de detectar dónde están pasando los buques y al mismo tiempo comunicación, o sea, poder tener comunicación, ya sea satelital, celular, etcétera, que les permita a ellos moverse con cierto grado de precisión y tener, si se me permite, cierto alerta temprana. Es decir, bueno, por acá están pasando buques, por acá tenemos buques y no hay cobertura de la OTAN o no hay cobertura de la Unión Europea o no hay cobertura ni rusa ni china. Entonces ahí es interesante porque operan también estos negocios conexos. Entonces hay un bis, digamos. Esta era la persona que uno veía
no es principalmente la que se va a llevar mayores beneficios, se llevará sus beneficios, pero está detrás todos los señores de la guerra y todos los que le permiten generar la logística de la piratería, porque detrás de eso hay una logística. Sí, todos estos negocios conexos que mencionabas, ¿cuáles son? ¿No? Tenemos, bueno, a simple vista, tráfico de armas, ¿no? Seguramente de drogas, de personas. ¿Cuáles son los delitos asociados a la piratería? Comunicaciones, o sea, no delitos, pero comunicaciones necesitan.